Saludos a todos, estamos en el día 201, 2 de 2. Seguimos con el Antiguo Testamento, libro Primero de Reyes, capítulo 13 al 15. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Condenación del altar de Betel, capítulo 13. Un hombre de Dios llegó de Judá a Betel, bajo orden de Yahvé, en el momento en que Jeroboam estaba en pie sobre el altar dispuesto a quemar incienso. Por orden de Yahvé gritó al altar diciendo: Altar, altar, así dice Yahvé, un hijo nacerá a la casa de David, de nombre Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares de culto, a los que queman incienso sobre ti. Se quemarán huesos humanos sobre ti. Aquel día realizó un signo portentoso diciendo: Este es el signo y el portento que Yahvé ha decretado. El altar se hará pedazos y las cenizas que hay sobre él quedarán esparcidas. Cuando el rey oyó lo que el hombre de Dios gritaba contra el altar de Betel, extendió Jeroboam su mano desde lo alto del altar diciendo: Préndanlo. Pero la mano extendida quedó seca y no podía volverla hacia sí. El altar se hizo pedazos y las cenizas que había sobre el altar quedaron esparcidas, conforme al signo portentoso que había realizado el hombre de Dios por orden de Yahvé. Respondió el rey al hombre de Dios: Aplaca por favor el rostro de Yahvé tu Dios, para que mi mano pueda volver a mí. El hombre de Dios aplacó el rostro de Yahvé, y la mano del rey volvió hacia él y quedó como antes. El rey dijo al hombre de Dios: Entra a palacio conmigo para reconfortarte y te haré un regalo. El hombre de Dios replicó al rey: Aunque me dieras la mitad de tu palacio, no entraré contigo, no comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque así me ha sido ordenado a través de la palabra de Yahvé. No comerás pan ni beberás agua, ni volverás por el camino por el que has ido. Y se fue por otro camino, no volvió por el camino por donde había venido a Betel. El hombre de Dios y el profeta. Un anciano profeta vivía en Betel. Sus hijos vinieron y le contaron cuanto el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel, y las palabras que había dicho al rey. Cuando terminaron su relato, el padre les preguntó: ¿por qué camino se ha ido? Y sus hijos le mostraron el camino por el que se había ido el hombre de Dios venido de Judá. Dijo a sus hijos: aparéjenme el burro. Aparejaron el burro y se montó en él. Fue tras el hombre de Dios y lo encontró sentado bajo el terebinto. Le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá? Él respondió: yo soy. Le dijo: ven conmigo a casa y toma algo de comer. Respondió: no puedo volver contigo ni entrar en tu casa. No puedo comer pan ni beber agua en este lugar, porque he recibido orden por la palabra de Dios. No comerás pan ni beberás agua ni volverás por el camino por el que viniste. Pero él le dijo: también yo soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por orden de Yahvé diciendo: hazle volver contigo a tu casa y que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Lo hizo volver y comió pan y bebió agua en su casa. Estando ellos sentados a la mesa, llegó la palabra de Dios al profeta que lo había hecho volver. Este gritó al hombre de Dios venido de Judá: así dice Yahvé:
Has desobedecido la voz de Yahvé y no has guardado la orden que Yahvé tu Dios te había dado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del que dijo, no comerás pan y no beberás agua. Por ello, tu cadáver no acabará en la tumba de tus antepasados. Después que hubo comido y bebido, le aparejó su burro al profeta al que había hecho volver. Este partió y un león le salió al encuentro en el camino y lo mató. Su cadáver yacía en el camino, el burro de pie junto a él y el león erguido también junto al cadáver. Algunos hombres que pasaban vieron el cadáver tirado en el camino y al león de pie junto al cadáver. Fueron y lo contaron en la ciudad en la que vivía el anciano profeta. Lo oyó el profeta que le había hecho volver del camino y dijo, es el hombre de Dios que desobedeció la orden de Yahvé y Yahvé lo entregó al león, que lo ha destrozado y matado, según la palabra que Yahvé le dijo. Habló a sus hijos diciendo, aparéjenme el burro. Se lo aparejaron. Marchó y encontró el cadáver tendido en el camino y al burro y al león de pie junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver, ni había descuartizado al burro. El profeta recogió el cadáver del hombre de Dios, lo acomodó sobre el burro y lo volvió a llevar a la ciudad para enterrarlo. Depositó el cadáver en su propio sepulcro y entonaron lamentaciones por él. Ay, hermano mío, después de enterrarlo dijo a sus hijos, cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro en el que el hombre de Dios está enterrado. Donde están sus huesos, pongan los míos. Porque se ha cumplido la palabra que, por orden de Yahvé, gritó contra el altar de Betel y contra todos los santuarios de los lugares altos que hay en las ciudades de Samaria. Tras esto, Jeroboam no se volvió de su mal camino, siguió consagrando para los lugares de culto sacerdotes tomados de entre el pueblo común, a todo el que lo deseaba. Lo consagraba sacerdote de los lugares de culto. Este proceder condujo al pecado a la casa de Jeroboam y a su perdición y exterminio de la superficie de la tierra. Cuarto, los dos reinos hasta Elías. Continuación del reinado de Jeroboam, capítulo 14. Por aquel tiempo cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam. Este dijo a su mujer, anda, disfrázate para que nadie sepa que eres la mujer de Jeroboam. Ve a Silo, pues allí se encuentra el profeta Ahías, el que me predijo que yo sería rey de este pueblo. Toma en tus manos 10 panes, tortas y un tarro de miel, y preséntate ante él. Él te dará a conocer qué será del niño. Hizo así la mujer de Jeroboam, se levantó, fue a Silo, y entró en la casa de Ahías. Ahías no podía ver porque sus ojos estaban rígidos por su ancianidad. Pero Yahvé había dicho a Ahías, ahí tienes a la mujer de Jeroboam, viene a pedirte un oráculo sobre su hijo enfermo, le hablarás así y así. Cuando entre se hará pasar por otra. En cuanto Ahías oyó el ruido de sus pasos al entrar por la puerta, dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué pretendes pasar por otra? Tengo un duro mensaje para ti. Ve, di a Jeroboam, así dice Yahvé, Dios de Israel. Te elevé de entre el pueblo y te hice príncipe designado de mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y me siguió con todo su corazón, haciendo solo lo que es recto a mis ojos. Tú has actuado peor que todos los que te han precedido. Has ido a hacerte otros dioses, imágenes fundidas, para irritarme, y me has echado detrás dándome la espalda. Por ello traeré el mal a la casa de Jeroboam. Exterminaré todo varón de Jeroboam, siervo o libre en Israel. Barreré a fondo la casa de Jeroboam
como se barre del todo la basura. Al de Jeroboam que muera en la ciudad, lo devorarán los perros, y al que muera en el campo, lo devorarán las aves del cielo, porque ha hablado Yahvé. Y tú, álzate y vete a tu casa, en cuanto tus pies pisen la ciudad, morirá el niño. Todo Israel llorará por él, y le darán sepultura, pues este es el único de los de Jeroboam que accederá a un sepulcro, porque de la casa de Jeroboam solo en él se encuentra algo agradable a Yahvé, Dios de Israel. Yahvé suscitará para sí un rey en Israel que exterminará la casa de Jeroboam. Yahvé golpeará a Israel como se agita una caña en las aguas. Arrojará a Israel de esta tierra fecunda que dio a sus padres, y los dispersará al otro lado del río, porque se hicieron sus estelas, irritando a Yahvé, y entregará a Israel por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a Israel. La mujer de Jeroboam se alzó y fue y llegó a Tirsa. Cuando entraba por el umbral de la casa, el niño murió. Lo enterraron y todo Israel hizo duelo por él, conforme a la palabra que Yahvé había dicho por boca de su siervo, el profeta Ahías. El resto de los hechos de Jeroboam, cuanto guerreó y lo que reinó, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fueron 22 años y reposó con sus antepasados. Su hijo Nadab reinó en su lugar. Reinado de Roboam. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Su madre se llamaba Naamá y era amonita. Judá obró el mal a los ojos de Yahvé, provocaron su celo más que lo hicieron sus antepasados con los pecados que cometieron. Construyeron también ellos santuarios, estelas y troncos sagrados en toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. En el país hubo incluso consagrados a la prostitución. Cometieron los mismos actos abominables de estos pueblos que Yahvé había expulsado frente a los israelitas. El año quinto del rey Roboam, Sobac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. Se apoderó de los tesoros del templo de Yahvé y del palacio real. Se apoderó de todo, incluso de todos los escudos de oro que había hecho Salomón, por lo que el rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce que confió a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio real. Cuando el rey entraba en el templo de Yahvé, los guardianes los portaban y después los devolvían a la sala de guardia. El resto de los hechos de Roboam, todo cuanto hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Hubo guerras incesantes entre Roboam y Jeroboam. Roboam reposó con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de David. Su hijo Abías reinó en su lugar. Reinado de Abías en Judá. Capítulo 15. El año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nebat, comenzó a reinar Abías sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maacá, hija de Absalón. Prosiguió la serie de pecados que su padre había cometido antes de él. Su corazón no estaba por entero de parte de Yahvé su Dios, como el corazón de David su padre. Pero en atención a David, Yahvé su Dios le concedió una lámpara en Jerusalén, suscitando a su hijo después de él y afianzando a Jerusalén.
Hasta aquí parte del capítulo 15. Continuaremos en el siguiente video. Gracias.